continuar con la clase de Jonás. Estamos ahora en el capítulo 3 y ahí vamos a estar viendo, pero todo el capítulo de esta clase. Pero antes de comenzar, vamos a recordar qué fue lo que estudiamos el domingo. La estructura, ¿verdad?, también de esa oración, sí, una alemana y la estructura de la oración. Entonces eso es lo que vimos el domingo, viendo todo lo que encontramos en la oración de Jonás. Y ahora llegamos al capítulo 3 y aquí viendo cómo se organiza el libro de Jonás, ya terminamos toda la primera parte. Vimos la comisión de Jonás que desobedece, que tiene esa interacción con los marineros paganos, y luego la oración de Jonás, una oración de agradecimiento. Y ahora vamos a ver la segunda parte, y lo que vamos a notar es que hay muchos de los mismos eventos similares, pero ahora están ocurriendo a veces al revés o a veces igual, y eso es lo que vamos a querer anotar al leer el resto del libro. Entonces ahora estamos aquí en la segunda parte y vamos a comenzar con esa parte, con el versículo 1 al 4 del capítulo 3. Entonces, ¿puede alguien leer los primeros 4 versículos, por favor? Una palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Gracias. Entonces, vemos aquí, vino palabra de Jehová por segunda vez. Y esa frase, por segunda vez, nos está diciendo que Dios ha restaurado a Jonás. Ahora, otra vez en esa posición de profeta, de mensajero de la palabra de Dios, y ha regresado al mismo punto donde comenzamos. Entonces, leímos esos 4 versículos y les acordó de algo. Esos 4 versículos. ¿De qué? Porque en el capítulo 2 del versículo 1, esa misma frase le dijo Jehová a Jonás: levántate y ve a Nínive. Sí, exactamente. Entonces, si leemos eso del capítulo 1, esos primeros 3 versículos, los primeros 3 versículos del capítulo 1 y del capítulo 3 son casi idénticas. Entonces, en el capítulo 1, versículo 1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Capítulo 3, versículo 1, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo. Luego, versículo 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Capítulo 3, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. El versículo 3 del capítulo 1, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Pero ahora en el versículo 3, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová.
Entonces vemos que son casi los mismos versículos, pero las diferencias que vemos en estos versículos, ¿qué diferencias? ¿Cuáles son las diferencias que encontramos cuando leemos esos versículos y los comparamos? Porque ahora sí va a obedecer. Sí, Primero, en el primer capítulo se iba en contra de lo que Dios dijo y ahora sí va en el camino hacia la obediencia al Señor, ¿verdad? sí, y ese es el versículo 3. En el primer capítulo dice, Jonás se levantó para huir y ahora se levantó Jonás y fue a Nínive. Y ahora esa es una diferencia muy importante. ¿Alguna otra diferencia entre el primer y el tercer capítulo? Sí, en ese segundo versículo, los dos dicen, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, pero en el primer versículo dice, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Y ahora en este tercer capítulo nos dice, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Entonces el enfoque es un poco diferente. En el primer capítulo está hablando de la ciudad de Nínive. Ve y pregona contra Nínive. La maldad de Nínive es el problema. Y ahora en este tercer capítulo dice, proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y ahora el enfoque es más Jonás. A ver si va a obedecer esta vez. Jonás, yo te voy a decir lo que debes decir ahora. Y entonces, sí, esas son una de las diferencias y similitudes entre esos primeros versículos. Perdón. Y vemos, muy interesante que vemos muchas veces eso, ¿verdad? Que el Hijo de Dios, el profeta, tiene que obedecer la palabra del Señor, ¿verdad? Es el mensaje como vemos que está, escrito está, porque esa es la autoridad, escrito está. Y aquí le está diciendo, yo te diré lo que vas a decir, yo te daré el mensaje. Como cuando hace poco alguien mencionaba, ¿verdad? No me acuerdo si era Isaías o Jeremías, que dice, pero soy niño, ¿verdad? Sí. ¿Es Isaías o Jeremías? ¿No? Él le dijo que vaya a predicar, pero el pueblo era muy rebelde. Entonces él le dijo que cómo iba a ir a hacer eso si él era niño. Y él le dijo que vaya porque él iba a ir delante de él. Sí, y dice, no digas que eres niño porque lo que yo te diga vas a hacer. Sí. Entonces ahí está nuevamente, ¿verdad? La importancia y la autoridad y el por qué hacer las cosas, porque Dios lo está diciendo y eso es en lo que debemos de confiar. Sí. Entonces vamos aquí por segunda vez. Ahora tiene Jonás esta nueva oportunidad de cumplir con este mandamiento y vemos lo que es el perdón de Dios, el perdón que nos da Dios. Es una segunda oportunidad de hacer lo que es correcto ante los ojos de Dios, lo que es justo. Y ahora además vemos que al ser perdonado y regresa a ser profeta, vemos la relación que hay entre ser hijo de Dios y ser sirviente de Dios. Si no eres hijo de Dios, si no haces su voluntad, no puedes ser mensajero de Dios. Pero no es hasta que Jonás regresa a Dios que Dios regresa lo eleva otra vez a su posición como profeta. Entonces también vimos que es la misma comisión que está recibiendo Jonás, la misma comisión que recibe. Es en el versículo 2, levántate y ve a Nínive.
Entonces ahora vemos que es la misma comisión, pero es un Jonás diferente. Jonás ha cambiado después de todos los eventos del primer y del segundo capítulo. Ahora Jonás está en este lugar con esa experiencia, con ese conocimiento, y ahora tiene esta decisión de nuevo: ¿voy a obedecer o voy a repetir lo que hice de nuevo? Entonces esta prueba, podemos decir, esta prueba de fe Jonás ahora responde en una manera que nos dice en el versículo 3: lo hace todo conforme a la palabra de Dios. Se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Dios. Entonces vemos también esa palabra de nuevo en el versículo 3: se levantó Jonás. Y era un mandamiento que vimos 2 veces, creo, en el primer capítulo. ¿Se acuerdan? ¿Quién le dijo a Jonás: levántate? El capitán. Y también Dios. ¿Sí? Entonces, la primera vez que recibe la comisión Jonás: levántate y ve a Nínive. Y luego en el barco que está dormido Jonás, el capitán le dice: levántate y ora a tu Dios. Y ahora finalmente recibe esta comisión: levántate, y ahora sí se levanta, y ahora sí lo está haciendo con el propósito de servir a Dios, todo conforme a la palabra de Jehová. Y nos dice el resto del versículo 3: era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días en camino. Y la manera que se puede interpretar esa frase, 3 días de camino, se puede interpretar que desde donde está comenzando Jonás a Nínive, ese camino son 3 días. O también se puede decir que la ciudad de Nínive, para ir de un lado al otro, se tardaba 3 días. Entonces, como quiera, lo que está enfatizando este versículo es que la ciudad de Nínive era grande en extremo. Entonces, ahora que ha decidido Jonás que ahora sí voy a seguir el mandamiento de Dios, ahora sí está aceptando su misión. Ahora hay está confrontando la ciudad de Nínive, esta ciudad tan grande en extremo, 3 días de camino contra el Jonás, una persona pequeña, ¿verdad? Entonces hay ese contraste, hay ahora un sentido de diferencia y de una prueba ahora, que tiene que ir a esta ciudad grande y ser quizás el único representante, el único judío que está ahí, que sirve a Dios. Y es aparente ser más dramática, podemos decir, esta comisión que da Dios a Jonás, pero sabemos que con una confianza en Dios, aún estos retos que se presentan al ser mensajero de Dios, aún sí se pueden superar. Finalmente llegamos al versículo 4. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Entonces esa es, podemos decir, la primera profecía literal que recibimos de parte de Jonás. De aquí en 40 días Nínive va a estar destruida. Y ese número, 40 días, ¿de qué les recuerda el número 40?
años estuvieron los israelitas? 40 años vagando en el desierto. Entonces todos estos diferentes ejemplos de 40, el número 40, de tiempos de 40, lo que entendemos es que esto representa, es algo simbólico, nos representa la idea de un tiempo de prueba, ¿verdad? Los israelitas vagando 40 años en el desierto es un tiempo de prueba. Noé y su familia en el arca por 40 días y 40 noches, que llovía, 40 días y 40 noches, ese es un tiempo de prueba para Noé y su familia. Jesús, tentado en el desierto por 40 días y 40 noches, es el tiempo de prueba. Y ahora los ninivitas son los que están siendo probados por estos 40 días y 40 noches hasta que quizás sean destruidas. Y esa es la palabra destruida, es la misma palabra que encontramos cuando leemos de la historia de Sodoma y Gomorra. Por ejemplo, en Génesis 19:25 dice, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces ese es el mismo lenguaje que se está usando en esta ocasión en referencia a Nínive. Y eso es lo que está profetizando Jonás, que va a haber una destrucción, así como la de Sodoma y Gomorra en Nínive, si no se arrepienten. Y también la manera en que se escribe en el hebreo original, más bien se puede traducir como de aquí a 40 días, Nínive destruida. No, Nínive será destruida, no, Nínive destruida. Entonces no es acción, sino más bien es nombre y adjetivo, ¿verdad? Es como una visión, esa imagen de en 40 días, ahí está Nínive completamente destruida. Entonces eso es la idea, como que ahí sigue igual, de esa destrucción de la ciudad de Nínive, esta ciudad grande en maldad, si no se arrepiente. Entonces, ¿alguna pregunta o comentario de estos primeros 4 versículos? Pienso que Jonás, siendo profeta de Dios, pudo haber predicado antes a muchos otros, y quizás por la experiencia y lo que sabemos aún hoy en día, que muchos a quien se les predica no obedecen, ¿verdad? No aceptan la palabra de Dios. Así que pienso que entró, o ese debe haber sido el pensamiento desde el principio de Jonás, que no muchos iban a obedecer el mensaje, ¿verdad? Que llevaría él a esta ciudad. Puede ser. No eran judíos, O que no merecen no ser perdonados. Sí, entonces sí hay ese conflicto entre los judíos y los gentiles que tenemos cuando leemos Jonás contra la ciudad de Nínive. ¿Algo más? Bueno, entonces estos primeros 4 versículos, así es que hay la estructura, la organización del libro de Jonás que vimos. Ahora este es todo desde esa primera parte de la segunda sección, que ahora Jonás recibe la comisión de Dios y ahora sí obedece. Y luego lo que vimos en la primera sección de Jonás es que Jonás se encuentra con los marineros paganos, y ahora está Jonás con estos ninivitas paganos. Entonces vamos a leer ahora el versículos 5 al 9
Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandamiento del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua. Sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Entonces ahora vemos que Jonás predica, hace lo que Dios le dijo, y ahora vemos el cambio que hay en esta ciudad. Esta es una ciudad conocida por su maldad, por su violencia, y leímos hace algunas semanas, leímos en Sofonías que la ciudad de Nínive en su corazón decía: yo y nada más. Esa era la frase que se usa ahí: yo y nadie más. Y ahora vemos el cambio que hay ahora, que es un cambio radical, algo literalmente lo opuesto, haciendo lugar para Dios y dejándose a sí mismos atrás, olvidándose, negándose a sí mismos. Y entonces vemos el poder de la palabra de Dios en cambiar los corazones de estos hombres. Y es algo que quizás parece un poco extraño, ¿verdad? Que tan rápido cambian, tan rápido dejan a la manera en que están tan acostumbrados a vivir, tan sorprendente, y hasta hay algunos que dudan si esto en realidad pasó, si esto fue algo que sí pasó, que es parte de la historia, que es algo legítimo, o si a lo mejor solamente es algo que se escribe como una historia, como una parábola, podemos decir. Pero creo que no podemos llegar a esa conclusión. Creo que no podemos dudar que esto es algo real. Pero también ayuda quizás a entender lo rápido que cambia si entendemos también, si recordamos la situación en que estaba la ciudad de Nínive. No era un tiempo bueno para los ninivitas. Quizás esperaban algo malo que venía, y luego llega Jonás y profetiza de una destrucción. Y leí un artículo que decía que alrededor del tiempo en que toma lugar esta historia de Jonás, hubo un eclipse, y en esos tiempos pues, no se entendía exactamente lo que estaba pasando, y quizás lo tomaron como una señal de que va a venir algo más, y luego llega Jonás, y por eso tan fácil se arrepienten. No estoy seguro si llegaría tan rápido a esa conclusión, pero es algo interesante considerar eso. Pero lo que sí debemos notar es que es un arrepentimiento sincero, que es hacia Dios. Y también vemos que en el versículo 5 nos dice: los hombres de Nínive creyeron a Dios. Entonces es toda la ciudad, todos unidos en este arrepentimiento, y es algo que podemos conectar con el primer capítulo,
que en la comisión a Jonás en el primer capítulo dice en el versículo 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y ahí consideramos, pues el pecado es algo del individual. Entonces, que toda una ciudad esté unida en esta maldad, en este pecado, es algo que quizás es impresionante, nos sorprende que toda una ciudad, toda junta pecando en esta manera, pero ahora vemos el contraste en el versículo 5. Todos como una ciudad arrepintiéndose, llegando, buscando a Dios aquí. Y nos dice que es un arrepentimiento desde el mayor hasta el menor de ellos. Eso es lo que nos dice en el versículo 5. Y parece que aquí comienzan a tomar estos pasos hacia el arrepentimiento ellos mismos, sin ningún acción o mandato especial, sino que ellos mismos, desde la gente común, ahí mismo comienza este deseo de buscar el perdón de Dios. Entonces vemos dos acciones de arrepentimiento. Leemos que en el versículo 5 proclamaron ayuno y se vistieron de silicio. Entonces esos son las dos acciones que vemos, y son ejemplos de acciones de arrepentimiento o simplemente de tristeza que vemos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Jacob en Génesis 37, versículo 34, ahí oye que su hijo José fue despedazado por una bestia. Esa mentira que le dijeron sus hermanos, que había muerto José, y tomaron su túnica de colores y lo mancharon con sangre y lo presentaron, y fue despedazado por una bestia. Y ahí vemos que Jacob hace algo similar, de romper su vestido, de ponerse silicio. Génesis 37. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso silicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Entonces vemos esa acción similar de ponerse silicio en vez de ropa. Y también es algo que vemos el rey Acab hacer en 1 Reyes capítulo 21. Dios le dice que va a traer mal sobre él por todo su pecado, y Acab se entristece y rompe su vestido y se pone silicio. Entonces es algo igual, y también muchos ejemplos de ayuno en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento. ¿Y cuál será el punto de estas acciones? Ayuno y ropa de silicio. Es algo que podemos pensar en el silicio. Quizás pensamos en una tela muy dura, rasposa, algo que quizás causa dolor, pero creo que ciertamente es algo muy incómodo para ellos. Y también el ayuno es algo similar. Podemos pensar en que quizás, es decir, no soy digno de esta bendición, de estos alimentos, o que quizás es tanta la tristeza que ni puedo pensar en comer, puedo pensar en todo lo que tengo, porque estoy
hundido en tanta tristeza por toda la maldad que he cometido. Y todos estos ejemplos de maldad, vemos en el versículo 6 el ejemplo más intenso, podemos decir, el rey de Nínive, que es, podemos decir, el individuo más importante en la ciudad de Nínive. Nos dice el versículo 6, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. Entonces vamos a hacer referencia otra vez a esa idea que en los primeros dos capítulos vimos que Jonás está descendiendo. Sí, eso es algo que seguimos viendo ahí. Desciende a Jope, desciende al barco, desciende al mar. Y luego en su oración llega a hacer eso. Entonces comienza a ascender, comienza a subir. Y ahora, regresando a la tierra seca, Jonás sube. Y luego, ahora vemos que la palabra de Dios de parte de Jonás subió. En el versículo 6, llegó hasta el rey. Entonces podemos decir que subió hasta el rey, el que es el hombre más alto de la ciudad de Nínive. Entonces, el rey es el que tiene la más influencia, más poder en la ciudad. Pensamos siempre en los pueblos de Israel y Judá, cuando leemos Primero de Reyes y Primero de Crónicas. Y pensamos en los reyes, todos los reyes que hay. Y cuando leemos que hay un rey malo, ¿qué es lo que sucede en todo el pueblo? Vuelven a ser humanos también. Sí, pecado. Todos. Sí. Podemos decir que siguen el ejemplo del rey. Entonces, leemos de un rey malo y luego toda la ciudad, todo el pueblo está en pecado, pero cuando leemos de un rey bueno, entonces vemos un cambio en el pueblo, que se están acercando a Dios. Otra comparación muy buena esto, ¿verdad? Del pueblo de Nínive y el pueblo de Dios, es que en una decisión, algo que hizo todo el pueblo, se nos dice que decían amén. En una ocasión que se les leyó la palabra a todos, y todos como uno solo dijeron amén, ¿verdad? Porque estaban arrepentidos, habían dejado el camino de Dios, ahora les leyeron la ley nuevamente al pueblo, y todos dijeron amén, para que iban a hacer la palabra, los mandamientos de Dios nuevamente. Y en cuanto a que mencionabas tú, ¿verdad?, que no se esperaba pues la obediencia de todo el pueblo aquí en Nínive. Esa es la palabra de Dios, en donde se espera lo inesperado. Sí vemos la mayoría del tiempo que muchos no aceptan, ¿verdad?, como lo sabemos, y ancho es el camino y la mayoría no acepta a Dios, pero puede suceder cosas maravillosas, porque esa es la palabra, ¿verdad? Y esperar lo inesperado. Una vez titulé así una predicación. Un hermano, yo mencionaba ahí que un hermano hace tiempo platicaba rápidamente que le estaban predicando a una señora ya avanzada de edad, estaba en cama, enferma, muy apenas podía levantarse, y no esperaban que fuera a obedecer, pero le estuvieron predicando y aceptó, y con mucho esfuerzo, con ayuda de muchas personas, pudieron subirla al bautisterio y se bautizó. O sea, nadie se esperaba, ¿verdad?, todo esto, pero gracias a Dios, ¿verdad?, eso es lo que la palabra de Dios hace, realidad, cosas que no nos esperamos. Sí. Todo esto inesperado. Y ahora vemos que el rey de esta ciudad, conocida por su maldad, aún el rey se está arrepintiendo de su maldad. Y él también se humilla
y leemos que se levanta, en el versículo 6, se levantó de su silla, o es decir, se levantó de su trono, ¿verdad? Ese símbolo de autoridad y de poder y de un lugar más alto sobre los demás, se levantó de su trono y se sienta sobre ceniza. Y eso también es algo que vemos diferentes ejemplos de esos, de tristeza en conexión a la ceniza. Quizás se acuerdan de la historia de Job, y ahí es algo en el capítulo 2, que eso es algo que hace Job después de toda la maldad que ocurre, es algo similar, sentándose sobre ceniza. Y también es algo que vemos en la historia de Esther. Y la otra cosa que vemos que hace el rey es que se despojó de su vestido y se cubrió de silicio. Entonces quizás podamos pensar cuál sería el vestido de un rey. Sería algo muy elegante, muy propio, que lo hace ver mucho mejor que los demás. Quizás mucho oro, de diferentes piedras preciosas, quizás colores como púrpura que simbolizan lo real, realeza. Entonces podemos pensar que tenía algo así puesto y luego se despoja de su vestido y ahora se cubre de silicio, ese material tan incómodo, tan común, que también todos los otros, toda la gente de la ciudad de Nínive también lo trae puesto. Y ahora él está haciendo lo mismo, se está humillando. Esa es la idea aquí. Se están humillando. Y ahora el rey se está poniendo en el mismo lugar que el resto de la ciudad, porque en comparación a Dios, todos somos humildes, todos somos muchos menos que Dios. Ahora leemos en el versículo 7 lo que hace el rey después de eso. Dice, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas no busquen cosa alguna, no se les dé el alimento ni beban agua. Y es un mandato que sigue hasta el versículo 9. Pero vemos que este mandato que está proclamando el rey es algo que está tratando de enseñar al resto de la ciudad, también ser humilde en la misma manera que él ha aprendido a ser humilde. Otra vez vemos esas dos acciones. En el versículo 7, no gustar cosa alguna, eso es ayuno. Y luego en el versículo 8 nos dice, sino cúbranse de silicio. Entonces otra vez en el versículo 5 vimos esas dos acciones, ayuno y cubrirse en silicio. Y luego con el rey también vimos esa ropa de silicio. Entonces está enforzando un temor de Dios en toda la ciudad. Y lo que leemos en el versículo 7 es por mandato del rey y de sus grandes. Entonces serían hombres que son son quizás personas que le ayudan al rey. Claro que el rey es en posición, es más alto que ellos, pero vemos que el mandato del rey y de sus grandes, todos juntos, todos unidos, nos dice que todos están en la misma mente, todos están de acuerdo de que esto es lo que debemos hacer, lo que debemos decir que el resto de la ciudad haga. Y lo que vemos también en el versículo 7 es que
este mandato no es solamente para las personas, no solamente para la gente, sino también a los animales. Nos dice hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna. Entonces también los animales, ¿dónde? Sí, aún los animales en ayuno y con ropa de silicio. Exactamente, esa es la pregunta. ¿Tienen los animales pecado? No, pero yo me imagino que fue ese punto de sentencia de arrepentimiento, de decir hasta los animales van a hacer esto, mostrar eso, no mostrar ellos, ¿verdad? Pero sí, para que todos vieran que algunos animales se les iba a poner ese mandato. Si vemos la idea de que también son parte del mismo pueblo, ¿verdad? Que también tienen que ver en la vida diaria de ellos. Cuando Dios mandaba a su pueblo destruir algunas naciones por el pecado que había, tanto les decía que destruyeran todo, personas y animales. Y otra vez, ¿qué culpa tienen los animales? Bueno, pues parece ser que sí, ¿verdad? De alguna manera están involucrados por vivir ahí, por ser parte del pueblo. Además también, cuando había ciertos tipos de pecado que el hombre hacía con los animales, para poder limpiar el pecado, era mandato de Dios matar a la persona que había hecho esa maldad y al animal también, para poder borrar el pecado. Entonces, parece ser que tiene algo que ver los animales como quieran. Y también, ¿qué significa para la ciudad si los animales están en ayuno? Sí. Entonces es algo que también otra vez regresa hacia ellos. Si no tienen algo de qué comer, como diciendo que no somos dignos de estas bendiciones. Es algo similar. Y también podría ser algo simbólico al decir que es tanto mi arrepentimiento, es tanta mi tristeza por mi pecado, que ni me puedo enfocar en cuidar mis animales, en darles la comida que necesitan para vivir, en hacer este trabajo que es parte de mi vida diaria. Y sí, en estos tiempos las sociedades eran más agriculturales y no había lo que ahora tenemos hoy en día, sino era mucho más siendo granjeros y plantando. Sin Walmart. Bueno, Sin Walmart. sí, sin Walmart. Entonces, el resto del mandato que leemos, comenzando del versículo 7, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombre y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Entonces, en el versículo 8, otra vez, vemos esa frase, sí, hombres y animales. Cúbranse de cilicio, hombres y animales. Entonces vemos esa idea que sigue repitiéndose. Pero ahora también vemos la palabra clamar. Cúbranse de cilicio, hombre y animales, y clamen a Dios fuertemente. Y es la misma palabra que vemos que usan cuando se está hablando de los marineros en el primer capítulo, que los marineros clamaban a sus dioses. Y luego cuando entienden lo que está pasando en realidad, dicen que clamaron a Dios al buscar su salvación. Y ahora estos
hombres están haciendo lo mismo. Vamos a clamar a Dios, y esa palabra clamar ya tiene algo de un sentido de intensidad ahí, esa palabra, pero además nos dice clamen a Dios fuertemente. Entonces es un deseo de buscar a Dios intenso, es algo, un cambio dramático que vemos en estos hombres. Y lo que vemos es que por medio de este mandato podemos pensar que ahora el rey es el que le está predicando a la ciudad, que le está enseñando cuáles son los pasos, cuál es el camino hacia el arrepentimiento, hacia Dios. Y nos dice después de eso, conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Entonces, dice el rey, hombres y animales, vamos a estar en ayuno, y vamos a ponernos ropa de silicio. Y después de eso dice, y conviértase cada uno de su maldad. Entonces lo que nos está enfatizando aquí es que aunque hagamos todas estas cosas, todas estas acciones de arrepentimiento, si lo hacemos todo, pero sin el corazón correcto, sin verdaderamente convertirnos de nuestra maldad, entonces todo es en vano, no hay punto. Entonces entendemos que es un cambio de corazón que llega a acción del hombre exterior. Es un cambio interior que llega a causar algo exterior, algo que se puede observar, algo que podemos ver en ese arrepentimiento. Deben convertirse de su estilo de vida, y para enseñar lo arrepentidos que están, deben ahora ayunar y deben ponerse este silicio. Y llegamos al versículo 9, es una pregunta aquí. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no perezca? Entonces es un poco impresionante el conocimiento del rey, esta esperanza que tiene ahora. Eso es lo que está diciendo aquí, es una esperanza del perdón de Dios. Y entendemos que la maldad de la ciudad de Nínive y de todo el reino de Asiria es una maldad grande ante Dios, es una maldad antigua que ha estado ahí por años. Y entiende el rey que después de tanto pecado, tanta maldad ante Dios, merecen destrucción. Eso es lo que llega el pecado. El pecado llega a la perdición, a la destrucción. Y entiende que sí, eso es lo que merecemos. Pero ahí vemos la palabra. ¿Quién sabe si se volverá? Esa palabra volverá. Esa idea que Dios está lejos de ellos, o que quizás Dios tiene la ciudad de Nínive a su espalda, está mirando en la otra dirección. Entonces hay esa esperanza de que si nos arrepentimos, Dios nos va a perdonar, va a regresar, va a estar aquí. Si buscamos a Dios, Dios se acercará a nosotros. Y también está reconociendo el Rey, lo supremo que es Dios sobre todas estas cosas. Y es algo que vemos cuando consideramos que es el Rey que está diciendo que debemos de hacer todo esto para Dios, no para mí. Yo no soy Dios. Es algo que se creía en muchas culturas antiguas, que los reyes, los emperadores eran dioses. Pero ahora no soy yo el más importante, Dios es el más importante.
arrepentimiento es algo que demanda el Dios verdadero. Y lo vemos siempre, ¿verdad? Así como lo estamos viendo en este momento, pidiendo o demandando el arrepentimiento de ellos. Y también de nosotros hoy en día. Siempre recordamos eso, ¿verdad? Que es necesario un arrepentimiento y una conversión. Tanto en el Antiguo Testamento, como aquí lo estamos viendo, y también es lo que hemos hecho nosotros. Pues esa es la predicación de los apóstoles, ¿verdad? En Hechos, al principio vemos arrepentíos y bautícense, en el capítulo 2. Y en el capítulo 3 dice arrepentíos y conviértanse, ¿verdad? Así que aún es algo que Dios demanda, ¿verdad? Para aquel que se quiere acercar a Él. Arrepentirse y cambiar su vida de la maldad para poder estar en Él. ¿Algo más? Bueno, ya se nos acabó el tiempo aquí. Ya, nada más, solamente nos faltaba un versículo. Exacto. Y creo que sí, el domingo vamos a terminar con ese versículo y vamos a ver un poco más sobre todo el capítulo 3 y luego vamos a continuar con el capítulo 4, si Dios quiere.